Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de Funky Pop. Hoy voy a enseñaros la selección de cartas que he escogido para enviar a gradear. Para quien no sepa qué es gradear, es enviarlo a una compañía que le da una puntuación en base al estado de la carta. Y esto va del 1 al 10, dependiendo del estado. Ya comenté que se tienen 4 criterios en consideración, que son el estado de la carta del anverso y reverso, los bordes, las esquinas y el centrado. Entonces, en base a ese criterio, pues le ponen una puntuación y en base a esa puntuación la carta se cotiza más o menos, porque queda encapsulada para la posteridad y de esta forma pues tenemos un artículo coleccionable. Entonces, quería mostraros la selección que he hecho. Estas cartas que voy a mostrar al principio son de mi buen amigo Juan, que a cambio de unas cuantas cenas me dio su colección de cuando era niño y la verdad es que tenía cosas muy chulas. Como por ejemplo este Typhlosion Holo, en bastante buen estado. Yo creo que será un PSA 9. PSA es la empresa a la que le vamos a enviar a gradear las cartas. Erika's Dragonair de Gym Challenge. Este era de Neo Genesis. No me sé los precios de todos, pero bueno, son cartas antiguas, cartas de hace más o menos 20 años y por lo tanto se cotizan bastante en el momento que tengan buena graduación. Erika's Dragonair de Gym Challenge. Rockets Zapdos. Este está muy chulo. Es otro set de Gym también. Ya no sé la diferencia entre los sets diferentes de Gym, pero lo que sí que puedo deciros sobre esta carta es que vendí una hace poco en peor estado por unos 45 euros, incluyendo envío, y estaba en peor estado que esta, así que esta he decidido mandarla a gradear para ver qué grado nos sale. Ya una vez que vuelvan os lo mostraré. Azumarill de Neo Genesis también, muy chulo. Dark Dog Trio, esta carta me encanta, perdonad por la sombra. Y es de Team Rocket, muy chula también. Giovanni's Nidoking. Por cierto, todas estas están en inglés, lo cual hace que el valor de las cartas pues, sea superior a las de español, simplemente por la demanda que tienen. Dark Magneton, muy chula esta carta. Si os fijáis, tiene la silueta de como un hombrecillo de Team Rocket detrás. Muy chula. Boom, Misty's Gyarados. Muy chula también. Una vez que vuelvan, veré los valores, tardan bastante, tardan unos 3 meses en devolverlas, y con todo este tema del coronavirus seguramente en vez de 3 sean 6. Pero bueno, una vez que vuelvan os lo mostraré y veremos qué grades han tenido. La selección la he hecho en base a pues, cartas que tengan cierto valor y al mismo tiempo el mejor estado posible, el mejor estado posible. No creo que acepte nada por debajo del 7, a esto me refiero porque una vez nosotros enviamos esto, nos envían un listado con las graduaciones que creen que vamos a obtener. Entonces se lo enviamos a Latkins le da un grado orientativo a la carta y nos dice, ¿queréis enviarla a gradear con este grado orientativo? Y nosotros decimos sí o no. Entonces, todo lo que me digan que tiene orientativo 7 o por debajo, voy a decirles que no. Y todo lo que tenga de 8 a 10, voy a decirles que sí que lo envíen. Tiene un coste, pero no es tanto como el coste de gradear, que suele ser unos 15 euros incluyendo el envío. Me va a salir más barato porque voy a enviar muchas, pero más o menos ese es el precio habitual. Y aquí tenemos a Rockets Moltres, muy chula también. Ahora pasamos a cartas que ya os había enseñado, como puede ser este Psyduck y Slowpoke. Blastoise y Piplup, estas ya son modernas y por lo tanto, bueno, algunas tienen más valor y menos. Blastoise en japonés, que me costó 8 euros, pero la carta estoy viendo que en inglés ya se vende por unos 80, así que seguramente si vuelva con un buen grado tendrá su valor. Está muy descentrada, si os fijáis, de derecha a izquierda es difícil de verlo porque hay que enviarlas también de una forma especial, eso no os lo he explicado, os lo voy a explicar ahora rápidamente. Bueno, la carta se envía en una fundita de estas que se llaman penny sleeves, porque valen 1 céntimo, y después se envía en un top loader, que es esto de aquí, para proteger la carta. Entonces se mete aquí dentro y se envía. Tag Team Trio Legends, esta carta me encanta y está en muy buen estado.
Moltres, Zapdos y Articuno de Hidden Fates Rainbow Rare, chulísima. Espero que tenga una buena graduación. Espero que vuelva más de un 10. Estas tres cartas que ya os enseñé el otro día, que están en bastante buen estado, espero que como mínimo venga una de las tres con 10 y las otras dos espero que como mínimo sean 9. Han ido del sobre a la funda, así que salvo problemas serios de centrado deberíamos tener una buena graduación. Y por último os voy a enseñar las cartas que son para costear la colección, que son las siguientes. Son promos japonesas de Pikachu, en este caso tengo 3 iguales, de un evento especial que sacaron para conmemorar el florecimiento de los cerezos en Tokio, en Japón, y se llama Cherry Blossom Pikachu. Si os fijáis tiene el afro como de cereza, y estas cartas promo solo salen en Japón, y por lo tanto tienen su valor coleccionista, y hay mucha gente que las busca. Las cartas me han costado $10 cada una, incluyendo envío, y una vez gradeadas, que me costará otros 10-15 euros como mucho, pretendo venderlas mínimo por 50 euros, que es por lo que se están vendiendo. Espero que vengan como PSA 9 o 10 y por lo tanto de esta forma doblar el valor de la carta y así poder seguir costeándome mi colección. Seguramente me quede una y venda dos. Otra promo japonesa de Pikachu, esta se llama Friendly Shop, tienda amistosa o amigable, y si os fijáis es Pikachu con Cubone y otro Pokémon que no sé cuál es, y parece que como que han robado un donut, y han robado pollos, o no los han robado, los han cogido y se lo están pasando muy bien, no lo sé. Pero bueno, con esta sería un poco la misma idea que con la del Cherry Blossom, con la que os acabo de enseñar. Lo único que esta es más barata ahora mismo, yo creo que porque el arte es más llamativo este de aquí que este, pero todas estas promos creo que tienen un valor interesante porque no se publican no se imprimen en inglés y solo salen en Japón, con lo cual son más escasas, ¿no? Y bueno, pues nada, esperemos que vuelvan las cartas con buenos grades. Y ya os lo enseñaré, una vez que salga os lo enseño. Me gustaría hacer un vídeo dentro de poco de cómo coleccionar cómo coleccionar de una forma inteligente, no gastando mucho dinero o haciendo que parte de tu colección vaya costeando al resto de tu colección. La gente habla de inversión en Pokémon. Yo no quiero hablar de inversión en Pokémon porque me parece algo con bastante riesgo, pero bueno, eso os lo comentaré más en detalle en el siguiente vídeo. Este ha sido el vídeo de hoy y espero que os haya gustado. Un saludo.